Muy bien. Bueno, yo les envié a ustedes ahí una encuesta que podría ser una muy buena herramienta para acercarnos más a las personas que nosotros ministramos y sobre todo a aquellas personas que llegan a la iglesia. Las personas llegan a la iglesia por distintos motivos, ¿no? Llegan porque quieren apoyo familiar, quieren apoyo con los niños, desean a lo mejor un espacio de crianza para los niños. En el caso de mi iglesia, yo noto que la gente que ha llegado son como familias que están buscando que sus hijos tengan un buen ambiente. Entonces se preguntan si hay escuela dominical, si hay escuela bíblica. Otras personas llegan por consejería, quieren ayuda matrimonial. Y otros escucharon la palabra del Señor y quieren alabar al Señor, estar en un ambiente espiritual. Son distintas las razones por las cuales las personas llegan a la iglesia. Pero lo que yo les compartí aquí es una encuesta que uno podría utilizar para acercarse a las personas de la iglesia, y sobre todo a los que están viniendo, apenas están iniciándose en la iglesia, con motivo de entablar una relación de carácter pastoral con ellos. No sé si ustedes se fijan que es una encuesta que no es invasiva. Cuando hacemos nosotros una primera encuesta buscando asesorar pastoralmente a las personas, tienen que ser encuestas en las que nosotros, uno, mostramos interés hacia ellos, ¿sí? Pero por otro lado, en donde nosotros tenemos mucho cuidado de no invadirlos a ellos, que ellos no sientan que nos estamos queriendo meter con la vida íntima de ellos, a menos que ellos tengan la voluntad propia de comunicar temas que son importantes para ellos, digamos. ¿Mm? Entonces, no sé si se fijan que esta encuesta tiene cuestiones que son muy, muy sencillas, ¿no? Datos generales como la edad, el género. ¿Por qué ustedes piensan que aquí se deja un espacio donde se pone, prefiero no decirlo? Podríamos sacar eso de ahí nosotros porque estamos claros que hay un género masculino y femenino, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que yo dejé eso ahí? Pastor, porque hay que ver la realidad en la que estamos viviendo hoy día, eh, el cómo la información que están recibiendo especialmente los jóvenes, donde no hay claridad y muchas veces pueden llegar incluso a pedirle ayuda a su pastor o que le llame la atención la consejería como para poder afianzar su propio género y ver eh, sentirse apoyados no sé, en buscar justamente solución a ese tema por todo lo que estamos viendo hoy día, Claro. este problema de género que existe hoy día. O sea, con esto no estamos reconociendo que nosotros estemos de acuerdo con que hay otro género. No lo hay para nosotros. Hay un No, género pero masculino y sí femenino. estamos, claro, pero yo siento que sí estamos dando una cabida como para conversar en la iglesia. Perfecto. ¿Cierto? Queremos saber qué dificultades están atravesando las personas que están yendo a nuestra comunidad. Porque una de las cosas que no puede suceder en la iglesia es que nosotros no conozcamos a las personas que se congregan con nosotros. Ahí hay un tema importante. No sé si ustedes se acuerdan que en una oportunidad yo les explicaba a ustedes que el ideal de número de pastores en una iglesia se debe fijar entre los 40 y los 50 miembros. Eso es lo que dicen las personas que se dedican a la pastoral de manera bien seria, con estudio, digamos. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que un pastor ya pierde la noción de la gente que tiene en una comunidad cuando supera los 40 a los 50. O sea, con mucho, pero con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, uno podría conocer más o menos bien 40, 50 personas en la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O es posible conocer bastante bien y atender bien más de 50 personas? ¿Uno? No, pastor, no.
Eh, el pastorado hoy en día debería ser prioritario, pues, de varios pastores que pudieran ayudar en la formación de la congregación, del creyente. Claro. Muy bien. Y, lo digo porque en mi iglesia somos cuatro, pues, dos pastores principales, dos ancianos, ¿Y cuánta membresía tiene tu iglesia, Juan? aproximadamente entre los 90 a 100. Unos 90 a 100. Está muy bien. Está excelente. Porque, ¿en qué sentido? Porque los que viajan, los que trabajan, los que se congregan puntualmente, los que estudian, ¿ves? Ya, perfecto. Muy bien. Fíjense que el caso, por ejemplo, de la iglesia más tradicionales en Chile, las iglesias pentecostales, que suelen tener un pastor, digamos, para mucha gente, no quita digamos, no quita que ellos puedan mantener esa tradición. A lo que nos referimos que si un pastor tiene más de 50 personas, requiere de una pastoral, aunque no le llame pastores, porque a lo mejor tienen sus tradiciones, sino aquí hay un solo pastor, una sola pastora, aunque sean 500, está bien que mantengan su tradición porque cada denominación tiene sus reglas, sus maneras, sus tradiciones, y no siempre las tradiciones son malas. Yo siempre digo, si una tradición le resulta a una comunidad, bueno, por algo le resulta, po. Le llega a cierto tipo de gente y le va bien, pues. Entonces, ¿cómo uno va a ir a decir, no, sabe que cambie esa tradición si el pastor se da cuenta que esa tradición le sirve? No, el Señor le ha llamado a lo mejor a tener una línea. Lo que yo me refiero es que, independiente de las formas y las tradiciones, un pastor debe entender que no puede solo con más de 40 50 personas. Entonces ahí surgen los equipos pastorales, los equipos de trabajo, aunque no le llamen así, si le llaman oficiales, le llaman ancianos, consejeros, hay distintos nombres que se le dan, ¿no? Y otros, derechamente, preferimos decir, bueno, necesitamos más pastores, ungir más pastores en esta congregación. Son libertades que cada uno tiene. Lo importante es que ese equipo sea un equipo que rebase lo administrativo y que también apoye al pastor en el trabajo de la consejería, porque un pastor no va a poder conocer más de 40 familias. Son muchos problemas, son muchas situaciones difíciles. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me preguntaba en alguna oportunidad un pastor de la Metodista Pentecostal, de una de las facciones que tenemos muy buena relación, y me decía, pero ¿y cómo lo hacemos, pastor? Porque me dice, yo escucho sus conferencias y me encanta y siempre estoy, me dice. Pero mi iglesia tiene sus tradiciones, pues, y está complicado levantar más pastores y todo el tema, nosotros tenemos nuestros oficiales. Yo le decía eso, mira, pero ustedes tienen una estructura, tienen oficiales. Y los oficiales metodistas pentecostales son muy comprometidos, son muy así con su pastor, o sea, hasta la muerte. Entonces, eso ustedes tienen que aprovecharlo para capacitar esos oficiales que generalmente están como para ayudar en cuestiones más bien administrativas, el aseo del templo, la recursos, la construcción, la ampliación, etcétera, la visitación, la prédica en la calle. Usted entonces, pastor, también ubique dentro de sus oficiales aquellos que tienen una educación más adecuada para la consejería y encárgueles labores de consejería, porque usted no va a poder con sobre 40 50. Si no le quiere llamar pastores y es la tradición de ustedes, gloria a Dios, son cosas que quién se va a meter ahí. Pero lo que ustedes necesitan es la función. Allá tienen un pastor y van a mantener un pastor y una pastora, está bien. Pero la función pastoral de consejería, esa es vital sobre los 40 personas. Mi iglesia no es tan grande, mi iglesia ahora, actualmente, yo les conté a ustedes que después de la pandemia y de la Convención Constitucional y todo este estallido social, mi iglesia quedó muy desmejorada. Antes de la pandemia y del estallido social, llegamos a un buen número, para ser una iglesia nueva, mi iglesia, llegamos como a los 110 120 personas en Tomé. Para una iglesia no tradicional era grande. Nos juntábamos en el Club de Leones de Tomé. Estaba yendo bien. Y después de eso, nos vimos disminuidos otra vez. Yo me fui a la convención, dejé otro pastor a cargo, no le fue muy bien, hizo todo lo que él pudo, y yo retomé mi congregación con unas 12 personas más o menos, 12 personas, y ha sido difícil, llevamos más o menos unos 8 o 9 meses que retomamos con mi señora, y hoy día estamos más o menos de nuevo en unos 60 70 estamos
bien, gracias al Señor de nuevo, juntándonos como mínimo, siempre 40, 45, ya, yo me di cuenta que ya empezamos de nuevo a hacer fuerza. Pero ahí yo me doy cuenta, po, ya con estos 40, 50 que van todos los domingos, yo les digo con toda honestidad, mis queridos hermanos, que ya con eso es suficiente. O sea, no puedes estar enterado de todo lo que pasa y resolver todos los problemas porque te vas a volver loco. Entonces, ahí uno necesita desarrollar una pastoral. Entonces, cuestión fundamental, si yo tengo una pastoral o tengo cuerpos oficiales consejeros, como quieran llamarle, una manera de adentrarnos en la vida de la comunidad es hacer una encuesta. Pero esa encuesta que yo les estoy proponiendo tiene que ser una encuesta muy decente, como la que yo les propuse ahora. Una encuesta que toque temas importantes, pero que tenga la sensibilidad de no agredir a las personas. Eso es muy importante. Nosotros, sobre todo en el siglo XXI, nosotros los pastores tenemos que ser gente muy educada y muy respetuoso de las intimidades de la familia. Si la familia abre la puerta, usted entra. Si no le abre la puerta, usted no entra. ¿Entiende? Entonces usted ofrece la alabanza al que quiere la alabanza. Ah, pero debe intentar conocer a su gente. Entonces, para eso está la encuesta. Juan, usted quería decir algo. Sí, pastor, complementando lo que te estaba diciendo, nuestra iglesia tenía ciertas tradiciones, ¿no? Y Ujú, son muy apegadas a ella. Cuando el pastor empezó a crear que es un cuerpo pastoral, que es un equipo pastoral, es para minimizar que sea un solo pastor el que aconseja, un solo pastor que las personas inclinen por el favoritismo, por el trato. Entonces él siempre está resaltando eso. Somos un equipo pastoral, somos un cuerpo pastoral, estamos capacitados para aconsejar, y, pero aún así, hermanos, siempre buscan al principal, pues. bien, Siempre buscan al principal de ese de cultura, de formación, y en ocasiones sí he tenido el privilegio, pastor, de aconsejar, pues, y aconsejar. Algunos me buscan, cuando me buscan le digo al pastor, mira, yo puedo aconsejar, hay tal cierta persona que necesita hazlo, me dice, me autoriza, pues, mm, y y también estamos muy interesados en crear un ministerio de consejería en nuestra iglesia, incluyendo algunas mujeres pues, que pudieran también aconsejar. muy Por bien, eso hemos estado andando en esto, pastor. muy bien. Miren, yo les voy a, bueno, les voy a contar algo, ¿ah? Creo que algunos de ustedes pueden haber escuchado este testimonio, pero dado que estamos sobre el tema, lo recuerdo de nuevo, si usted lo escuchó, qué bueno, si no, nos va a servir. Pero miren, yo estuve en una oportunidad, en una visita a Medellín. Fui como conferencista, estuve un par de meses dando predicaciones, conferencias en Medellín y los alrededores. Y fue Medellín, sí, Medellín, no fue Bogotá, fue Medellín, en Colombia. Y fíjense que me hospedaron en la casa, me acuerdo tan bien porque la persona que me hospedó era una dama con su esposo y ella era muy, muy participante de una iglesia, pero no era de la iglesia mía, del pacto, sino que seguramente pensaron ellos como el pastor es profesor, lo vamos a poner en una casa más cómoda y me llevaron a una casa bonita. Pero la persona no era de mi denominación. Y me acuerdo muy bien del nombre de ella, ese, por el nombre me acuerdo porque se llamaba Carolina Herrera, igual que el perfume. Entonces, y ella se dedicaba a vender joyas, le iba muy bien, vendía joyas, creaba joyas muy bonitas, qué sé yo, y tenía una empresa que se llamaba Carolina Herrera. De hecho, me contaba que tuvo una pugna, un litigio por el nombre, pues entonces al final lo ganó porque nadie podía quitarle el nombre porque ella se llamaba Carolina Herrera. Entonces, ella me hospedó varias semanas, estuve ahí, yo iba a mis conferencias, y un día me dijo, oye, pastor, me dijo, le hablé a mi pastor de ti y te quiere conocer. Y yo le dije, pero ¿y a qué iglesia vas tú? Yo voy a la iglesia de Andrés. Ay, ¿cuál es el apellido? Ya voy a acordar. Pero Andrés y yo
como soy tan revolado, no tomé en cuenta que ella asistía a la mega iglesia de Medellín. Era como la iglesia grande que había ahí. Tenía un poco más de 6.000 personas la iglesia. Y yo le hablé de ti y me dijo que tú enseñas y que escribes. Y yo, de hecho, yo andaba haciendo investigaciones sobre Igle Crecimiento, porque tenía que crear un texto para el pacto sobre crecimiento de iglesia. Estaba investigando como profe. Y bueno, entonces yo dije, pero ¿y por qué quiere conocer? No, te quiere conocer porque yo le dije que tú andas predicando y que enseñas. Y dice si sería posible ir a desayunar con él y con su equipo pastoral mañana en la mañana. A las 9 de la mañana te está esperando. Dile que sí, con todo gusto. Eh, bueno, dije, será una bendición del Señor conocer a un hombre porque me contó que su iglesia era grande. Y fui y ya aprendí un montón con Andrés. Ya voy a acordar el apellido. Bueno, cuando llegué, mi primera impresión fue tremenda porque yo tenía una mala imagen de las mega iglesias. Había escrito unos artículos para un periódico cristiano muy, muy, muy fuerte yo en contra de las mega iglesias, ¿no? Porque en mi mirada, la mega iglesia era un monstruo que perdía de vista la persona humana, que era solamente números, números y todo eso. Que tenía algo de verdad también, ¿no? Y pues fui medio prejuiciado. Pero llegué al desayuno que me habían invitado y mi primera impresión fue increíble porque era una mesa grande de conferencia, muy linda en un salón. Andrés Corson, puede ser. Ya. Y una mesa grandota, así como de conferencia, y habrían más o menos unos 50 60 personas, entre hombres y mujeres. Y lo primero que me di cuenta es que tenían una risa, una risotada, eran amigos. Lo que me llamó la atención a mí fue la amistad que tenían ellos. Y se reían con el pastor estaba en la cabeza de la mesa, y se bromeaban con él, y estaban desayunando, felices. Y, y él me cuenta, me dice, yo te quería conocer, Luciano, porque tú escribes, y yo me dijo, siempre he tenido un sueño, yo he querido escribir un libro. Pero yo no tengo este ministerio que tienes tú, me dijo. Me gustaría, yo te he invitado para presentarte a mis pastores en mi iglesia y para que tú ores por mí, me dijo. Entonces yo le dije, ¿qué voy a orar yo por ti? Le dije yo, si tú tienes tremendo ministerio, o sea, ¿quién no quisiera tener un ministerio tan grande con 6.000 almas? O sea, tú ora por mí, le dije yo. Bueno, me dijo yo, si tú quieres, yo oro por ti, me dijo. Pero yo quiero y siento, Señor, que tú ores por mí porque tú tienes algo que yo quiero, me dijo, que yo quiero tener la posibilidad de escribir un libro que Dios me use. Y me han contado lo que tú haces como profesor en Chile, qué sé yo. Bueno, cuento corto, el tema es que yo aproveché a hacer varias preguntas sobre crecimiento y tomé apuntes. Eso a mí me gusta estudiar y aprendí varias cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que esas 50 60 personas que estaban ahí eran del equipo pastoral de él. Eran todos pastores. Bien interesante. Y se dedicaban a la asesoría pastoral, a la asesoría familiar. Y él invertía mucho tiempo, él como líder, en capacitarse y en capacitar a sus pastores para manejar problemas de la comunidad. O sea, mi idea de que tener una mega iglesia era lo más horripilante se me vino abajo, porque yo ahí por primera vez en mi vida vi una iglesia gigante que funcionaba. Y que funcionaba, a mi parecer, funcionaba bien, porque todas estas personas estaban trabajando en una pastoral muy ordenada. O sea, ellos crecían en número y llamaban al pastorado, crecían en número y iban preparando pastores, iban preparando gente por sus cursos, los hacían estudiar teología, los preparaban para el asesoramiento, y en la medida que ellos van creciendo como iglesia, iban preparando más pastores. Todos estaban subordinados a su pastor principal, que era un tipo muy carismático, además, era muy sencillo, el Andrés. Eh, bueno, yo terminé orando por él, él oró por mí, fue muy encachado. Y me vine con varias cosas que yo aprendí en mi vida para la pastoral, para el asesoramiento, porque el miedo que puede haber, aquí quiero ir, aquí estoy yo. El miedo que yo veo, que yo noto que tienen los pastores en crear grupos pastorales de asesoramiento, es que le dividan la iglesia. Ese es el gran miedo que hay. O sea, levantar otros similares a mí siempre son un riesgo de división en la iglesia, por los dolores que ha sufrido, sobre todo la iglesia pentecostal, po. Sí, la iglesia pentecostal se divide mucho.
Porque hay un líder, de repente surge otro, es más carismático, empiezan las luchas, ¡pum! Surgen dos comunidades. Y no es bueno. O sea, estuve una discusión con un pastor de que tomé, muy querido, que él decía que el método de crecimiento que Dios había elegido para Chile era la división. Entonces yo no podía estar de acuerdo con eso. Le dije, pastor, yo lo quiero mucho, pero es imposible pensar que el Señor elige como método de crecimiento la división. Más bien yo diría que Dios ha sido tan misericordioso con nosotros que a pesar de nuestras divisiones nos ha permitido crecer. Pero yo no creo que el método de crecimiento que Dios utilice sea que la iglesia se divida. Entonces tenemos que aprender a resolver nuestros problemas de manera espiritual, ¿cierto? Entonces, y como está este miedo, yo aprendí algo de él, porque él me preguntó, pues yo le dije, pero ¿y cómo lo hace? ¿No tienes miedo a una división? Le dije, "Uy, mira, aquí tienes 60 personas muy buenas", le dije. Yo siempre con la mente del científico. Yo dije que tiene gente muy buena, todo este rato que he estado, mira, aquí tiene varios inteligentes aquí, unos universitarios, carismáticos. Sí, me dice él, y algunos son mejores que yo, me dice. Entonces, ¿por qué no tienes miedo, le dije yo, de que se divida tu iglesia, de tener este modelo de tantos pastores? ¿Sabes por qué no tengo miedo, Luciano? Me dijo, porque es un tema que yo superé hace años y tiene que ver con la manera en que yo elijo la gente para integrar mi cuerpo pastoral. Así dije, a ver. Hello, explícame, le dije. Explica. Y yo, oye, y todo esto que le estoy contando lo tengo en mi agenda de ese tiempo. Yo guardo toda mi agenda. Y me dijo, mira, ¿cómo eliges tú la gente en tu iglesia que te colabora? ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo no? Explícame. Por ejemplo, me dice, si tú necesitas alguien que esté para las finanzas, si tú necesitas alguien que te ayude en lo administrativo, bueno, por sus habilidades, pues le dije. Si necesito a alguien que me ayude en la finanza y hay un hermano que es contador en la iglesia, él sabe contabilidad, lo elijo a él. Sí, ahí está tu error, me dijo. Yo me dijo, no elijo así a mis líderes pastores, porque eso me pasó antes. Yo a la gente que elijo a trabajar conmigo, los elijo según su corazón. ¿Cómo eso? Le digo? Yo los elijo por su corazón. ¿Sabes por qué me dijo? Primero me cercioro que esta gente tiene un amor profundo por la obra y no habilidades. ¿Sabes por qué me dijo? Porque si a alguno de estos pastores le falta algo en la cabeza, conocimiento, teología, conocimiento de contabilidad, administración, yo puedo ponerle eso en la cabeza. Lo que yo no puedo ponerle es corazón. El corazón no se puede poner. ¿Las personas tienen corazón pastoral o no tienen? Y saben que yo, con todo el conocimiento que tenía de investigación, de crecimiento, todo, ¡pum! Fue una bomba para mí, fue una bomba en mi cabeza porque me explotó, po. Porque dije, este hombre tiene algo del Señor, muy grande, y aquí está la clave porque tiene una iglesia tan gigante y tan ordenada y le funciona el ministerio pastoral, porque elige bien sus grupos pastorales. Entonces, yo diría que nosotros no tenemos que tener miedo de preparar a nuestra gente siempre y cuando nosotros identifiquemos como pastores, pastoras y líderes la gente que tiene el corazón para servir. Esa gente que no te divide la iglesia, que no está buscando poder, que no está buscando plata, fama. Ya hay esa gente. Ah, pero es que esas personas no tienen teología, no tienen curso de asesoría pastoral con el pastor Luciano. No importa. Esas cosas se les puede colocar a las personas en la cabeza. Usted los puede llevar a buenos cursos, preparar seminarios, pero lo que usted no puede hacer con las personas es colocarles corazón. ¿Qué les parece? ¿Qué piensa? Max, te veo ahí. ¿Tienes un comentario, Max? Te vi como... Sí, es que lo que pasa, pastor, es que la historia, no solo de la iglesia pentecostal, sino en general, es de mucha división. Y a veces ni siquiera han sido pastores, han sido líderes que han generado estas divisiones dentro de la iglesia. Ujú. Eh, Hay que cambiar el switch solamente y efectivamente elegir a las personas desde este punto de vista, el corazón. Yo creo que la mayoría, no, no solo lo que usted pensaba, la mayoría lo hacíamos así.
necesitamos una persona para esta área, a ver quién es profesional, quién está capacitado, y lo poníamos, aún siendo incluso personas relativamente nuevas dentro de la iglesia. ¿cierto? Entonces, porque necesitábamos una vacante, teníamos que cubrir una vacante, o alguien que cante, lleva 2 semanas, pero canta, ya, vamos, pónete a cantar. No, muy Entonces, bien. creo que de ahí ha pasado y estamos como con ese miedo. A nosotros no nos pasó algo así como división, pero sí vimos que la gente en el liderazgo sí se equivocaba mucho por esto. Claro, muy bien, excelente. Entonces, ahí hay algo interesante. Por el temor que puede surgir en nosotros de formar pastorales para la familia, pastorales de consejería y que vengan las divisiones. Entonces, hay experiencias buenas que han tenido un buen éxito cuando toman este tipo de consideraciones. Entonces, yo no diría que no tengan temor y tampoco se trata de cambiar denominaciones y hacerles elegir más pastores. No, sino que crean cuerpos de consejería pastoral o diaconal o consejería de oficiales. Pero lo que sí yo estoy convencido, mis queridos hermanos, es que un pastor no puede hacerse cargo de la vida de tantas personas. Eso no es posible. Si uno quiere hacer un trabajo que sea serio y que esté a la altura de lo que requieren estos tiempos, que hay tantas problemáticas, ¿no es cierto? Problemáticas de género. Cuando un matrimonio no tiene problema con los cabros, con los hijos, ¿no? Que andan con el tema del género, que el colegio, que la violencia. Hay una cantidad de temas que abordar en una iglesia y un pastor necesita tener apoyo. Sí, sí, tú habías levantado la mano, ¿cierto? Hola, Bueno, pastores, buenas hola, pastora. noches. Y eh, sabe que me gustó lo que usted nos aconseja, porque dentro de nuestra iglesia nosotros tenemos muchos profesionales. Y este año mi esposo dijo, primero, lo primero que vamos a hacer, vamos a capacitar a los líderes y a mitad de año vamos a elegir el liderazgo. Muy bien. Y muchos de los líderes antiguos se enojaron. Incluso hubieron hasta comentarios acerca de nosotros. Pero dentro de todos los líderes que hay, mantuvimos a la tesorera. Y la tesorera, por ejemplo, es una persona que no tiene estudio, pastor. Es una persona que administra muy bien la plata. Y algo que yo me enteré hace muy poco tiempo y que es muy personal, ella le cuesta hasta a veces entender las cosas. Y dentro de los estudios que le estamos dando, ella lo confesó. Y cuando, por ejemplo, cuando el pastor predica, a veces me dice, pastora, pero es que no entendí esto, y yo voy y le explico, pero ella sabe, pastor, que tiene un corazón tremendo esa mujer. Y es enseñable porque ella venía con otro tipo de enseñanza, con otro carácter, porque creció con muchas carencias. Pero sin embargo, ella es una tremenda líder dentro de la iglesia. Mm. Eso era, pastor. Miren, qué Gracias. miren qué interesante. Yo tengo un amigo, pastor, de la Viña, en Puerto Montt. Se llama Jairo Quintero. Es una de las iglesias grandes de Puerto Montt. Un amigo, pero bellísimo, ¿ah? Muy lindo. Me voy a Puerto Montt, siempre voy a la iglesia de Daniel, que es metodistamente costano, me voy a la iglesia de Jairo, me voy un rato a cada lado, porque los dos son amigos míos. Y una de las iglesias grandes es La Viña, allá en Puerto Montt. Y hablando de estos mismos temas, Jairo me decía que, por ejemplo, cuando él elige al tesorero, él me dice que el requisito para el tesorero que tenga fe, me dice él. O sea, que aprenda y que vaya, que tome cursos, etcétera, pero tiene que tener fe. Yo jamás me se pondría un tesorero que no tenga fe. Porque yo me dice, soy loco y tengo estos tincazos espirituales del Señor. Tiene una propiedad gigante. Hicieron un colegio, intentaron trabajar con niños, buscaron plata del Estado. Tiene una propiedad gigantesca. La última vez que yo fui a su iglesia, pero divino, como me gusta a mí, entré a su iglesia y su iglesia en la entrada es un café. Un café. Y, "¿Pero ¿cómo dice? Un café, tal cual, cuando tú vas a un mall, un café bellísimo, con asientos, lindo todo, y está abierto todo el día. Si hay gente que llega ahí a la iglesia a tomar café, el café de la iglesia. Y ahí encima de las mesas siempre hay folletos bíblicos, hay material, hay librería con materiales. Y la gente se va acercando al Señor como otro método de evangelismo. Y el día domingo, cuando tienen su culto, los mismos hermanos en el break consumen café, conversan un rato.
pero es una cosa impresionante. Tú entras a su templo, tiene salas para los niños, hay un segundo piso lleno de cámaras de televisión, tienen un canal, y él es un hombre muy educado. Jairo Quintero es uno de estos pastores que yo conozco, amigos míos, los que yo me saco el sombrero. O sea, Jairo es admirable, ¿m? Un gran amigo. Y eso me llama la atención de él, que yo decía, oye, pero esta tremenda propiedad, y como, sin un peso, dijo. Nosotros partimos hace, ¿cuánto? 20 años atrás, me dijo, 20 y tantos años atrás. Y partimos acá y en fe, yo vendí mi camioneta, vendí esto, como son los pastores, porque a los pastores siempre los critican que son sinvergüenza, que esto otro, pero lo que la gente no dice es que el pastor siempre empeña su casa, empeña su camioneta, coloca la plata para el templo y después la gente lo pela igual, pero son ellos los que tienen fe. Entonces, él me dice, como yo sé eso, yo tengo que elegir un tesorero que tenga fe, igual que yo. Pues yo al tesorero le digo, "Pues, ¿sabes qué? Pienso que vamos a comprar el terreno al lado". Y cuando todos dicen, es imposible, terminamos comprándolo. Y la fe de mi tesorero se estira igual que la mía, dice él. Y finalmente el Señor termina poniendo los recursos. Entonces, no hay que tener miedo de formar equipos pastorales, de gente que te ayude a conocer la familia cuando tú eliges bien a la gente. A la gente, como decía Andreu, Andreu o Andrés, me decía, se elige por el corazón que tienen, por el amor que tienen a la obra. ¿Estamos? Y entonces, bueno, cuando tú tienes esos equipos, no tienes que tener miedo de levantar encuestas. Llega una familia a la iglesia y tú tienes que manejar estas encuestas y saber qué es lo que necesita tu congregación. Estábamos mirando, justamente, esto va a terminar pronto, ya se nos fueron 40 minutos más por si no se dieron cuenta, pero vamos a hacer lo mismo. Termina, ¿cierto? Ya, la primera parte quedó grabada, está impecable. Termina de grabarse la otra y les mando el tercer link. Pero en cualquier momento puede ocurrir, así que para que estén al tanto. Seguimos mirando la encuesta. Entonces tiene como datos como la edad, el género, el estado civil. Ustedes tienen que saber cuántos viudos, cuántos casados tiene la iglesia. Esas son cuestiones que tiene que tener, datos que la iglesia necesita para la elaboración de sus programas de asesoramiento también. ¿Cómo hace usted cursos de asesoramiento si no sabe si tiene más jóvenes, tiene más solteros, tiene más viudas? Tiene que saber esas cosas. El área espiritual, miren qué interesante. ¿En cuáles de los siguientes temas espirituales le gustaría recibir consejería o enseñanza? Marquen los que apliquen. Y ustedes van trabajando pues desarrollando sus estadísticas. Qué lindo sería que alguno de ustedes en su iglesia pudiera aplicar esto. Y luego, al final del curso, a final de año, me pudiera decir, pastor, yo hice este trabajo en la iglesia. Y fíjese que tengo esto. Tengo tantos jóvenes, tengo tantas viudas, tengo tantos. Y yo creo que mi inclinación de asesorías pastorales tiene que ir por esta área: crecimiento espiritual, madurez cristiana, cómo tener una vida devocional constante, lucha con dudas de fe o incredulidad, manejo del pecado y la tentación, batallas con el perdón, llamado ministerial y dirección de Dios, cómo vivir una vida cristiana en el mundo actual. ¿Verdad? Eso es el área espiritual. En el área familiar, ¿qué temas familiares considera importantes para recibir apoyo o consejería? Relación de pareja, matrimonio cristiano, comunicación y resolución de conflictos en la familia, crianza de los hijos, violencia o abuso, falta de unidad, duelo o pérdida de un ser querido. Hay áreas económicas también. ¿Ah? ¿Está enfrentando alguna situación económica que requiera orientación pastoral o práctica? Administración financiera de principios bíblicos, deuda y manejo del dinero, falta de empleo, ingresos, confianza en Dios en medio de la escasez, generosidad, mayordomía cristiana y en la más complicada probablemente, el área de sexualidad. ¿Le gustaría recibir consejería o enseñanza sobre alguno de los siguientes temas? Pureza sexual, abstinencia, matrimonio, vida íntima conyugal, adicciones sexuales, confusiones o luchas con identidad, cómo hablar de sexualidad con los hijos, sanidad interior por experiencias sexuales pasadas, otras problemáticas o preocupaciones personales, salud mental, soledad, relaciones tóxicas, integración en la iglesia, sentido de pertenencia, manejo del tiempo, problemas legales o con la justicia y comentarios adicionales. Y la, la guinda de la torta, el broche. ¿Estaría dispuesto a recibir consejería pastoral individual si se lo ofreciera? Sí, no, tal vez depende del tema. Comentario. ¿Qué le parece algo así a usted? Pastor, este modelo que usted nos presenta lo encuentro muy eh, ambicioso. Eh, Creo que también está bien proyectado,
pero acorde a nuestras realidades pentecostales es complejo. Mm, A mi experiencia me ha conllevado en mi ministerio a preparar a personas que me acompañen. De mm, hecho, le comparto, pastor, yo puedo estar aquí ahora y de hecho creo que lo voy a poder seguir haciendo de manera más seguida, porque he preparado a personas que me ayuden en las clases bíblicas mm, que damos los días más. Ya tengo una persona que responde a esa inducción. Tengo otras personas que me ayudan en toda la logística. Yo no veo los servicios, yo no designo servicios. Hay un equipo de 3 personas de mi confianza y que tienen esa característica. Me sorprendió mm, esa característica de corazón mm. de iglesia. No son gente muy capaz profesionalmente, aunque tienen algunos conocimientos, pero he podido descansar en ello en ese aspecto. Ahora, el tema de formarlos como pastor en una iglesia pentecostal es complejo porque Mm, el está bien. pastor dentro de ese pentecostal tiene que tener su iglesia. Ahora, ser pastor para 40 personas y decirle a mi obispo sabe que aquí mi iglesia se compone como de 120 personas. Aquí tengo 2 posibles pastores, llévese 41 y ese 40 el otro. Es complejo porque lo primero que me va a ocurrir, y soy muy sincero, es que eh, me va a complicar mi sustento, porque con 40 personas yo no vivo, lamentablemente, Entiendo. no vivo. En este momento mi iglesia me sustenta y después de 6 años de ministerio con un trabajo muy fuerte en asistencia, en visitación, en orientación, por ejemplo, donde yo pude surgir en el tema de sustentarme, autosustentarme en la gracia del Señor con sabiduría, fue cuando tomé un mes una inducción de mayordomía en todas las áreas. Mayordomía del tiempo, mayordomía de la familia, mayordomía, etcétera, etcétera. Y terminé con la mayordomía de la finanza y de los bienes. Ya, cuando llegamos a eso, mi iglesia entendió y se produjo un pic importante para mi sustento, cosa que antes no lo podía hacer. Mm, Entonces, desde mi realidad es complejo. Lo veo más práctico en cuanto a preparar gente que me acompañe con lo que usted nos ha perfecto. dicho Muy bien. y, y poder también en ese sentido, de hecho les comparto, ya estoy preparando a una persona para que se vaya al ministerio. Es joven, tiene 20 años y Mm, ya tiene un llamado y lo estoy preparando. excelente. Muy En bien. ese aspecto En ese aspecto me siento que estoy tratando de buena forma de cumplir, en no quedarme yo con todo el grupo o sentarme en el tiempo ahí, sino que permitir que otros también puedan crecer. Muy bien. Excelente. Bueno, como yo le decía a ustedes, a todo esto, pues, queda un minuto y esto se va a ir, pero alcanzo en el minuto. Eh, Como les digo, lo importante es que independiente del modelo que ustedes tienen, porque nosotros no podemos intervenir las situaciones de cada denominación, lo que ustedes tienen que tratar de buscar es gente que los ayude, ¿cierto? Si eso se van a llamar oficiales, si van a ser de la pastoral, si van a estar, porque hay iglesias que tienen también pastores que son bivocacionales, o sea que no se dedican solamente al pastorado, sino que tienen como extra su trabajo, o al revés, en lo que les queda, le dan a la iglesia. Entonces, se desarrollan a través de cuerpos pastorales. Pero lo importante es que ustedes tengan, ¿cierto? Tengan gente que los apoye. Les voy a pedir lo siguiente, sí, en este lapso que tenemos, deben quedar unos 20 segundos, les voy a pedir que ustedes respondan la encuesta para ustedes. En estos 7 minutos más o menos que nos vamos a volver a reconectar, contesten la encuesta, pero para ustedes. A ver qué más o menos